La realidad no es un sueño y el sueño no es la realidad. Es una conclusión de mi cerebro torcido. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Alejo, hola, mira que hola. como viene el subsecretario de Cultura, le voy a pedir trabajo para ver si me contratan allá. Ay, Dios mío. Entonces estoy llenando la hoja de vida. Claro, él es la flecha, él es la flecha. Alejo, venga, vea, que estoy llenando la hoja de vida. Póngale pues Ay, cuidado. Angelita. Usted me va diciendo. Espérate que Nombre. estaba viendo, nada menos estaba viendo las noticias de Secretaría de Cultura. Ay, póngale pausa a eso. Nombre, Ángela Remedios del Perpetuo Socorro por la Virgen del Carmen, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero eso tan Amén. largo sí le va a caber ahí, Ángela. Ah, eso cabe. Bueno, Ocupación. Soy novelera y trapeo de vez en cuando y hago almuerzo. no. Ocupación, o sea, ¿qué ha tenido usted? ¿Qué cargos ha desempeñado? ¿En qué ha laborado antes? Voy a analizar, no le paguen. Sexo. En esta cuarentena ha sido muy bajito, la verdad. O sea, hay uno con tapabocas para hacer Ángela eso. Remedios. Y los muchachos también. Ángela Remedios, que si sos hombre, sos mujer, sos LGTBIYZ o no sé si serás trans. Mujer, A ver, yo veo mujer. trans. No sé. Señor, mujer. Aspiración. Bueno, no, pues asma no me ha dado. No Ángela, tenía así ¿qué cargo aspiras tener? O sea, ¿a qué quieres trabajar? ¿En dónde quieres Quiero trabajar? trabajar, bueno. Y aspiración salarial. Yo sí quisiera un sueldo de panadero. ¿De 2 millones de pesos? Sí, ese, o bueno, yo me conformo con el mínimo para aguantar a mi pasanesia. Bueno, trayectoria. Pues a ver, yo la trayectoria que tengo es como de aquí de la casa hasta la tienda y de allá me devuelvo. ¿Cuánto habrá Angelita, allá? no, ¿Cuánto? tampoco. O sea, trayectoria, ¿qué recorrido has tenido laboral, de trabajos? ¿Qué recorrido? ¿En qué has trabajado? Déjame No, analizar. esta hoja de vida no creo. Desempeño. Ay, Alejo, en esta cuarentena yo que desempeñara. Pues, vea, la semana pasada empeñé la licuadora. Hace 15 días Ángela empeñé la Remedios, nevera. no es de casa de empeños, no. No. No, ¿en qué va a trabajar? ¿En qué se desempeña? Voy a analizar. Déjame pensar. Lo voy a pensar. ¿Cuánto duró en el último trabajo? Yo duré 1 minuto. ¿Un minuto? Sí. ¿Y qué trabajo? Pues yo llegué a donde la señora y te toqué y la señora me abrió. Y buenas, ¿qué necesita? Y yo, vengo buscando trabajo. Y me dijo, no hay. Y me Pero cerró. entonces no trabajó, pues fue a pedir trabajo. Fui a pedir. No, eso no Entonces- funciona tampoco Entonces ahí. pongo aquí, fui a pedir. Gastos mensuales. Bueno, a ver, en gastos mensuales yo compro 300 de cilantro, compro 100 de sal, compro una taja de maduro que vale 1.000 pesos. Ángela Remedios, no es ese tipo de gasto. ¿No? No, ¿cuánto paga de renta, de servicios públicos? Si tiene, paga de estudio, o sea, gastos fijos mensuales. Bueno, gastos fijos. Personas a cargo. Yo tengo una persona a cargo. Sí, una tía mía que tiene movilidad reducida y me toca cargarla hasta un cuarto piso. No, porque pero ella tiene- no es ese no hay tipo de ascensor. cargada. No. No, o sea, ¿cuántas personas están a cargo suyo económicamente? Ay, Alejo, pues don Atanasio. Don Atanasio me toca mantenerlo, se pide comida, eso traga como si no hubiera un mañana. Y ve como muerto Vea. de hambre vive el baldío viejo, ¿no? ¿Sabe qué, Alejo? Vea, si yo me gano este empleo, porque yo entonces me voy a postular a Claro. que- coordinadora de cultura. Coordinadora. Coordinadora de cultura. Si me gano este empleo, yo lo invito a usted a un restaurante a comer ahí en el Nutibara. Un restaurante que todo en el Nutibara. rico. Sí, ese señor que sale en el carrito y vende, compramos 100 de maduro, vale 100 de maduro. Compramos 300 de arroz. Le podemos meter a eso 200 de frisoles. Y no me vaya a pedir chicharrón, que yo lo conozco a usted. O sea, más bien, nunca. Ángela, vaya, que ya viene el subsecretario de Cultura. Ven, hágale, pues. Y Ven. más bien, si usted le dan ese puesto, yo la invito a comer. Ya no voy. como es de Bueno, amarrado. vamos a recibir al subsecretario de Cultura. Otro día más en Pasearte Cultural, en compañía del subsecretario de Cultura, Álvaro Narváez Díaz. Álvaro, muy buenas tardes y bienvenido a Pasearte Cultural.
Alejo, ¿cómo están? ¿Cómo están todos los televidentes de Pasearte Cultural? Muchas gracias por esta invitación. No, gracias a ti, Álvaro, por sacar el tiempo para venir. Sabemos lo ocupado y lo complicado más con esta época que estamos viviendo, creo que se les triplicó el trabajo a ustedes con esta situación, bregando a darle solución a todo. Nos tocó literalmente ser creativos, cambiar todo, inventarnos de otra manera las cosas, también generar un asunto de mantener un relacionamiento con el sector que no ha sido fácil porque ha estado en una situación muy compleja en esta época, como todos los sectores, pero obviamente nosotros en cultura, pues que somos más frágiles en temas económicos, pues lo hemos sufrido, y además que ese es el sector que más afectado junto con el turismo se ha visto, y que es el que más lento tiene como todo el tema de reaperturas y todo. De hecho, vamos a ser el sector que vamos a abrir de últimos, ¿cierto? Que es lo que había hecho la Presidencia de la República, que era la segunda semana de diciembre, donde... Sí, ahora ya hay unos protocolos de apertura en algunos escenarios, de algún formato, de algún tamaño. Sin embargo, eso hay que hacerlo también con calma, en el sentido que esto implica, digamos, algo para lo que no estábamos preparados ninguno, y es unas inversiones y un trabajo en unos elementos de bioseguridad que pues generan un extra que no estaba planteado en ninguno de los procesos. Entonces vamos con calma. Aquí se ha venido abriendo ya algunos museos, algunos lugares, ya se van a abrir cerros tutelares, se va a abrir jardín botánico, y bueno, poco a poco vamos mirando cómo vamos a entrar a tener una nueva normalidad. No va a ser del todo, igual estamos pues como trabajando mucho en que eso se haga de una manera adecuada. Sí, Álvaro, decías de que tocó innovar, ¿cierto? Mirar la palabrita de moda, reinventar, pero en el fondo, o sea, siendo muy dura la situación que se está viviendo, en el fondo sirve, porque uno ve ya muchos artistas de teatro trabajando ya en los medios alternativos, creando ideas en los medios alternativos. O sea, la herramienta fue el internet y... Sí, hay dos cosas que son como importantes en la concepción del arte en las crisis del mundo, y una de ellas es cómo el arte es el que siempre genera rápidamente salidas. Cuando yo hablo de arte, hablo incluso hoy de la creación, los desarrollos tecnológicos que se vinculan a la creación simbólica que hoy tenemos, pues nos permitió incluso, y nos está permitiendo, llegar a unos públicos de otra manera, generar unas interacciones que antes no teníamos. Sin embargo, hay áreas del arte que en sí mismas necesitan lo que Duati llama el convivio, y además la sociedad y digamos la sociabilidad del mundo necesita una cosa, y es encontrarse. Los encuentros virtuales pues nos permiten un relacionamiento. Sin embargo, yo sé que todos los procesos no van a quedar ahí, ni esa va a ser la solución. ¿Qué nos ha permitido internacionalizarnos más, hacer un avance en transformación digital que no estábamos planteando y que estábamos atrasados en el sector cultural en cierta medida? Y también entender que hay que plantearse nuevas creaciones y nuevos enfoques y nuevas miradas. Sí, no es lo mismo, porque el contacto con el público es el que también hace este sentir y este sentimiento del artista, pero bueno, tocó así. Ya viene amaneciendo, la luz ya nos alumbra, y para divisar... Ángela Remedios. Ay, estoy más contenta ahora. ¿Qué más, Alvarito? ¿Cómo estás? ¿Ya conocías a Álvaro? Pues claro, ¿cómo no lo voy a conocer? Desde toda la vida, bendito sea el Señor. Sí, vea, lo conocí chiquitico de brazos y todavía los tiene, vea. ¿Ah? Mire la belleza. Claro, no, Alvarito muy conocido por toda la región.
Oye, Alvarito, ya le echaron, ya. Claro, Álvaro, No, sí. es que para que usted sepa también que aquí en el programa tenemos todas Las medidas de las medidas bioseguridad. de bioseguridad para que usted mire, vea, vino con tapabocas y no lo ha Lo quitado. único bueno es que ya mantenimos alcoholizados. Ay, mío. Ya tenemos una excusa cuando lleguemos a la casa oliendo alcohol. No, pues que ya se exageraron. Y el de Ángela que huele como a whisky. Eso le provoca a usted echarle en la jeta. Sí, bueno. Ole, bueno, van a tomar agüita. No, usted con eso que va a tomar. Yo te recibo el tintico. ¿Usted sí? Sí, yo me Usted tomo es un tan tintico. pegado, por Dios. Ya vengo, para que conversemos. Alvarito, ya vengo para que conversemos de algo. Hay mucho que hablar. Claro, sí, es que no le digo Sí, pues. claro. Bueno, Álvaro, sí, el contacto con el público, pues yo creo que le hace bueno, vos venís también de las artes, sos director de dramaturgia o en general. Yo me dediqué a dirigir escena. Digamos, yo estudié teatro en la Universidad de Antioquia, muy chiquito, como dijo Angelita. Entré de 15 años a estudiar teatro, a hacer el preparatorio de teatro en la Universidad de Antioquia. Y arranqué en un momento en el que había también como una transición a finales yo entré en el 96. Y eso también, esos años empezaron a marcar un cambio también en los procesos de estilo del arte, de las preguntas que se hacían. Me ha tocado como vivir en momentos de cambio y eso... Las transiciones te tocaron sí, a vos. me han tocado vivir muchas transiciones. Tuvimos muchas polémicas en ese momento por lo que hoy ya es la introducción, digamos, de la pregunta de lo urbano y el territorio cultural en las artes. Entonces la performance empieza a tener un nivel. Me tocó vivir muchas cosas con Fernando Velázquez desde la técnica. Yo nunca me dirigió Fernando, pero las obras de Fernando del 97, desde Fausto, Martillo, marcaron un hito en la transformación de la creación de Fausto, ¿qué? Fausto. Una versión que hace Fernando Velázquez del Fausto de Marlowe, en el que se construye cómo era el escenario, digamos, goth de la ciudad y del mundo, una obra muy atemporal, donde lo que se habla es de un cambio de paradigma y de pensamiento. Pero vos entraste a estudiar teatro, ¿o qué entraste a estudiar? Teatro. Bueno, aquí Santi, y en Pase Arte Cultural tenemos el tinto para usted. Alvarito le tocó tomar asiento mientras tanto, mi querido. Estoy muy bien. Sentate, Angelita. Espérate, ¿qué pasó por allí? Se pierde, para que no te Para manejar regañen. el distanciamiento con Alvarito. Para manejar el distanciamiento. Vea, y quedamos más cerquita. Bueno, ¿y qué nos estaba contando, pues? Que de la edad de 15 años entró a estudiar teatro en la Universidad de Antioquia. Sí. ¿Y hasta qué edad trabajaste como actor y cambiaste a la Yo dirección? nunca fui muy actor. Siempre me gustó mucho trabajar. Lo que pasa es que en Colombia no existían, ahora sí hay unas carreras de escenografía, de dirección, pero básicamente en ese momento las carreras de artes escénicas eran muy pocas en Colombia. Pero siempre me gustó mucho la dirección. Hay una diferencia entre dirigir y actuar muy grande, y es que el actor está pensando en el universo particular, es decir, en la acción pequeña que hace con los objetos y la utilería, mientras que el director está pensando en la globalidad, en cómo esa relación pequeña se conecta con otras y con el espacio y con la iluminación y el sonido. Sí. Y entonces en esa medida cambia totalmente la perspectiva, y a mí siempre me gustó fue ver la globalidad y enlazar globalidades y dejar que la particularidad tuviera otra manera. Entonces los actores
se dedican mucho a concentrarse en sí mismos, por eso son más egocéntricos que los demás. Ay, no, pues ¿qué haremos? No, mentiras. Pero tuvo su partecita egocéntrico él al principio. No, y los directores después se creen los dueños del mundo porque manejan el mundo. Entonces, en ese sentido. O sea que no hay, eso, mamá, no hay- usted no hay- lávese no hay la de qué mano hacer. y vaya para la casa porque no hay nada. Entonces, todos Ah, pasamos menos por mal la esos- carbanación no está por por aquí. esos momentos. Digamos, además tenemos el valor de la creación, los que hacemos arte, y entonces nos da como un estatus emocional muy bacano, porque no es sino emocional. ¿Y qué tan cierto es eso que dicen, pues, ay, yo no lo he comprobado? ¿Qué tan cierto es eso que dicen, dizque que el que es director no es tan buen actor? Eso depende. Lo que pasa es que hay procesos de creación en los que seguramente el director no puede entrar ahí. Depende mucho del proceso, pero en general por esa diferencia que dije ahora es más difícil que un director se concentre en cosas pequeñas. De hecho, cuando yo he actuado, porque yo no dejé de actuar, era muy duro porque estaba pensando en la iluminación, en el sonido, en no sé qué era lo que hacía como director. Entonces, entrar en la concentración es difícil y por eso... Y hasta mirando el rol del otro compañero, se está saliendo donde no es, se equivocó, o en fin, no. Después entré a un proceso, yo no he actuado mucho, no es como que ese sea, pero cuando se ha actuado, por ejemplo, en audiovisuales, entendí muchísimo más el soltar lo otro, porque ya yo no entraba ahí como, pero en teatro me cuesta más. O sea, que a qué edad empezaste a dirigir vos. No, yo arranqué muy joven, porque incluso yo dirigía proyectos barriales. Entonces empecé a actuaba, estaba en la universidad y yo fui muy rápido el director del grupo de teatro de la Universidad Nacional. A los 21 años empecé a trabajar en la Nacional como director de ese grupo y eso ya tenía unos retos muy grandes. Ya ahí empecé a seguir ese camino y me dediqué a dirigir el teatro, pero siempre pensé que la escena debía ser mucho más expandida, que debía vincular otros medios, que debía, incluso mis procesos de actuación en la universidad no eran de libreto, eran de performance. Entonces yo hice performance en la calle, performance en los salones de clase, y me dediqué, incluso así arranqué, más que actuar en un escenario, a hacer performances teatrales en la calle, y eso marcó, digamos, también una reflexión de vida y de trabajo. ¿Tenés algunos otros estudios después de que entraste a la dirección? Que no le ríen. Yo soy especialista en arte, estudié arquitectura pero no terminé, estudié escenografía en la Complutense de Madrid. ¿Te fuiste para Madrid? Sí, me fui. ¿Cuánto tiempo te fuiste por allá? No, fue un curso de 3 meses, casi un diplomado. No fue quedarme allá, de hecho fue una decisión, yo me iba a quedar. Me fui a hacer ese curso y dije, aquí me quedo. Y en ese sentido... Pero pues, la mamá no lo dejó quedar. no me dejó quedar el proceso creativo. Ah, Si quieres, ya. Tenía que venir el proceso creativo aquí. dale. Ay, mi querido, conteste, Sí, diga contesto. que está. Conteste. Oiga, pues, y entonces, mi querido, fue que se devolvió a los 3 meses porque no, la mamá no lo dejó, ¿o qué? Más o menos. Que ella era la que me pagaba todo. hasta ahí llegó el presupuesto. Con razón era, mamá, No. me va a mandar va. No, mijo, ya me acabó. Papá, ¿me va a mandar o aquí hay un letrero en un restaurante que necesitan quien lave? No, pida abuelo humanitario, pida abuelo humanitario. No, fue también una decisión. Yo ya había terminado, quería quedarme, pero yo ya venía trabajando en la Universidad Nacional y había algo que yo sentía en España, es que no era el lugar, las preguntas creativas no estaban allá.
que las preguntas estaban por lo que pasaba en Colombia en ese momento, por los muertos que no habíamos podido enterrar, por lo femenino en la guerra en Colombia, eran como cosas que el enfoque estaba desenfocado. me marcaban, entonces de una vez dije no, me devuelvo a un camino que me parece más certero y yo no quería, como todos los migrantes, trabajar en un bar y estar buscando trabajos que no eran los que yo quería hacer, que eran crear y estar, digamos, quizás con menos dinero en Colombia, pero con una mayor estatus intelectual, pues. Claro, y uno estar haciendo lo que verdaderamente Exacto. quiere hacer. Álvaro, ¿tenés algún referente en la dirección o has tenido algún referente cuando entraste a la dirección? Hay muchos. Por ejemplo, en los últimos años me ha gustado mucho el trabajo de Alex Rigola en su dirección de llevar el teatro a un lenguaje mucho más audiovisual, así sea en vivo, y también las preguntas que se hace y los espectáculos. Incluso más que directores, grupos, por ejemplo, como La Fura en términos de espectáculo, aquí en Medellín, pues con Fernando Velázquez, con Luz Daría Alzate, con Farley, siempre sentí mucha afinidad en lo que eran sus propuestas de montaje, y en ese sentido también como encontrar una línea y unas preguntas. Yo no he sido muy dado a tener referentes que me marquen o que sean el estilo, ni siquiera en la música. Uno siempre de joven es como, ay, me volví fan de esta banda. No, me han gustado, pero no ha sido como una vocación de ser fanático. Yo creo que es mucho mejor porque es una mente más amplia, más diversidad para crear eso. Hacer montajes propios, Sí, y esa siempre fue la pregunta. Incluso yo me daba muy duro como director, ¿cómo no voy a volver a hacer lo mismo? Esa siempre ha sido como la pregunta, ¿cómo no hago lo mismo que hice? Mencionabas a Farley. Farley era muy amplio para la creación de montajes. Farley tenía unas preguntas muy claras y una pulsión muy fuerte entre la guerra, la vida, la muerte, el amor, y eso es una pasión. Para mí Farley era pasional en la creación, y eso es muy bueno. Y desde ahí, oíste mi querido, y vos, ¿qué te iba a preguntar yo? Es que por ahí me contaron una anécdota. ¿Una qué? Una anécdota, lo más de pispa. Sí. No, pero yo quiero que Muy usted la anerdada. cuente. Muy anerdada la anécdota. Muy anerdada. Sí, muy anécdotada, pues, sobre que cuando yo la escuché, yo dije, oh my God. O sea que era una anécdota así como... sí, porque era anécdota. Ay, ve, anda, calentar el tinto que papá te están llamando. No, sino que cuando ustedes hicieron en la de Antioquia Tribuna Capuleto, o sea, prácticamente eso fue como un estadio cuando cae la tribuna, así. Contá qué fue lo que pasó. Eso te lo mandó preguntar el camarógrafo. El director. No. Sí, porque así, sí. Pero a mí me llamó No, la es que atención. uno siempre tiene que marcar algo. Entonces eso fue intencional. No, fue un proceso. Ese día yo creo que había todavía alguna inexperiencia en los equipos de producción y en el equipo de actores. Cuando uno hace un proyecto en las condiciones en las que lo hacemos desde el teatro independiente, tiene demasiados riesgos. Y el riesgo ese día era cómo hacer un balcón y cómo construir eso si nunca lo habíamos hecho en términos de la escenografía, porque siempre había estado en un mismo lugar la pieza, y entonces sacarla implicaba unas condiciones, y pasó que no hubo un buen manejo de eso. Sin embargo, eso es el susto de mi vida, les digo. ¿Sí? Sí. ¿Te marcó, pues? Eso me marcó, y sobre todo hizo que aprendiéramos que hay que invertirle muchísimo más a la producción, al cuidado del control, al cuidado de los actores,
Digamos que en teatro siempre hay muchos accidentes. Yo recuerdo estando en la Alianza Francesa en un beso de Dig una vez un telón incendiado y salir todo el mundo corriendo de una obra. Después tuvimos un accidente en tribuna también muy fuerte en el pequeño teatro, donde uno de los actores se hace una fractura del tobillo muy fuerte y lo tenemos que sacar y seguir en la obra. No, mi querido, tú está muy marcado. Yo sí, una vez, Alvarito, ¿cómo te pegue? Una vez yo también estaba, a mí me marcó también mucho una obra, que yo estaba en una obra, cuando yo salí me redé con un cable y que tenga que me caí. Eso me marcó, me dejó ese cable por acá marcado. Pero veo ahorita, no, mejor dicho. Pero uno dice, en ese día que cae ese andamio en el escenario del Camilo, realmente no pasó nada. Pero había público, estaba lleno el teatro. Todo el mundo creyó que era parte de la obra. Ese balcón lo construyó los mismos de ese edificio que cayó en el poblado. ¿Cómo es que se llama? No, el Odebrecht, Odebrecht. Odebrecht, eso. Eso mismo, bueno, que quitó en el balcón. Eso, el señor director. Pero casi igual a lo Odebrecht, ¿cierto? No, pero no se llamaba así, Odebrecht o una cosa. Bueno, en todo caso. Contanos cómo es. Bueno, vos ya sos su secretario, ¿sí o no? No, pero antes de llegar a su secretario, fue docente o es docente, porque uno no deja de ser docente. No, y es el director. Fundador, no, es que Álvaro tiene mucho. El fundador de una corporación que se llama, se me fue. De ambulantes, ¿cierto? Sí, hay un proceso que me marcó mucho, y es que yo empecé en la Universidad Nacional a ser el director del grupo de teatro cuando estudiaba arquitectura. No terminé, 6 semestres en la San Marino. Ahí sí fue en la San Marino. Con razón el balcón se le cayó. No terminó arquitectura. Eso fue. Entonces empecé a meterme mucho por la docencia. Cuando regreso ya me había graduado y empiezo a trabajar en la de Antioquia como profesor de cátedra. Y ahí hice muchas cosas más allá de ser profesor. Trabajamos en todo el tema de producción escenográfica, en grupos de investigación de arte, tecnología y arte digital, de hipertrópico. Después estuve trabajando también en UPB en puesta en escena para la carrera de vestuario y varios temas especiales. He estado dando clases también en la Universidad ISA de La Habana, en Cuba, en digamos proyectos muy puntuales de talleres y cursos. Y ha sido un proceso yo creo que uno siempre está formando, y esa es la tarea. Si nosotros como sociedad, cada uno, en vez de guardarse el conocimiento, lo compartiera, que es lo que es formar, la sociedad sería distinta. Porque yo no tengo que hacer solo lo que me pagan, sino entregar mucho de lo que soy y de lo que he aprendido a otros. Ahí creo que tendríamos que apostar a un cambio de pensamiento. Por eso yo sigo tratando de ser profesor, de compartir el conocimiento, lo que hay, lo que se ha hecho, lo que se ha vivido, lo que se ha aprendido. Claro. Y eso es una tarea. Estuve mucho tiempo en la docencia, después me retiré porque nosotros fundamos de ambulantes en el 2015, y después yo tomé una decisión de meterme realmente de lleno al proyecto cultural muy duro, porque ustedes lo viven, todos los que hemos estado afuera hemos vivido que es proyecto patine, proyecto patine, en momentos de quiebra, de crisis. Y ya yo había tomado una decisión el año pasado de retirarme. Yo renuncié en noviembre del año pasado a Ambulantes porque quería darme un año sabático. Ahora se lo está dando, ahora sí. Ahora sí, Ave María, ahora sí es que les llegó todo junto. Les llegaron todas las quincenas juntas, ¿sí o no? Y como yo venía de ser presidente del Consejo Municipal de Cultura, donde tratamos de hacer un trabajo muy equilibrado, de decir el Consejo tiene que tener pensamiento, tiene que tener reflexión, tiene que pasar del contrato a la acción ciudadana, que la acción ciudadana es hacer preguntas y aportar a eso.
pues nos metimos muy de lleno a plantear temas que deberían pasar en el arte y la cultura en Medellín, y en enero el alcalde Daniel Quintero me invita a ser parte del equipo de cultura, y pues era como, lo pensé poco, pero sí fue como, uy, voy a cambiar toda mi vida para meterme a lo público. Pero no, hay momentos en que uno le ponen estos retos y que los tiene que llevar hasta de la mejor manera. Álvaro, pero debe ser complicado porque es que eso es estar en los dos polos. O sea, uno acá siempre pidiendo, exigiendo y miren, ¿no es cierto? Ya uno estar acá, me imagino que has encontrado tu mismo gremio, me imagino, no sé, tú me lo dirás. Pero me imagino que en el mismo gremio hay descontento también, porque tener a todo el mundo contento, primero, es complicado. Mi gremio siempre ha sido descontento conmigo, entonces. Sí. Bueno. No, es que yo iba a decir. Por ese lado iba, ya. Yo iba a decir que usted ya venía curado como director, o sea, ya venía. Lo voy a explicar por qué. No es que viniera descontento conmigo, sino que siempre yo tuve una posición muy clara de trabajar temas de innovación, de no mantener las estructuras, de ser muy libertario. Entonces eso a algunos colegas pues no les gustaba mucho en algunos momentos, y tuvimos discusiones muy fuertes. Yo tuve discusiones fuertes con muchos colegas, siempre respetando mucho el trabajo. Y hay una cosa que también, y frente a eso, yo nunca, y eso sí fue muy claro, nunca, por ejemplo, yo era de los que iba con un proyecto a la Secretaría de Cultura que me lo compraran. Siempre propendí por llevar proyectos colectivos. Por ejemplo, con el sector de Grupo Sin Sala, que era el que representaba, llevamos propuestas en algún momento a María del Rosario para que la agenda cultural fuera más abierta y más participativa, y eso pasó. Y hoy toca empezar a mantener como esos sueños que el sector. Yo lo que siempre le he dicho al sector es: no pidamos para nosotros, pidamos para todos, construyamos políticas, aportamos. Yo desde antes venía aportando a la política y al acuerdo, por ejemplo, de becas y estímulos, que se hizo casi en el 2009, perdón. A la política de economía creativa le trabajamos muy duro. Nosotros ni siquiera estábamos pidiendo nada, estamos diciendo hay que generar marcos jurídicos para que podamos entrar a participar, y hoy esa es una de las tareas, organizar los marcos jurídicos. Entonces siempre la posición fue de proponer y de saber que no todo lo íbamos a lograr, porque ese es uno de los puntos importantes en la participación. Hay que proponer a ver hasta dónde logramos. Vos decías, ibas a pedir para todos, ¿cierto? Ahora yo hago la pregunta. Hoy se le está tratando de dar a todos. Sí, claro, y eso ha sido complejo políticamente hoy. Ha sido complejo porque hay estructuras que no son fáciles de movilizar. Y por otro lado, la situación que hoy vivimos de pandemia genera una explosión de necesidades que incluso nos demuestra una cosa que yo lo he dicho como hipótesis: el sector privado sí le estaba aportando al sector artístico y cultural, porque lo que nosotros vemos, por ejemplo, con becas de emergencia, es una explosión de participación. Hicimos una encuesta al principio, todavía no estábamos en pandemia directamente, sino que estamos mirando qué era la economía del sector, y se presentan en una semana 6.700 respuestas. Es, digamos, en cierta medida un volumen muy alto, y no está todo el mundo ahí todavía, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad hoy como Estado? El trabajo de construir los marcos jurídicos y políticos para que los sectores puedan participar y generar un mayor tejido, no solamente del Estado hacia el artista, sino que la sociedad completa entienda el valor del arte. En Argentina pasa una cosa muy chévere, y es que la sociedad cree en el teatro porque fue fundante en muchas
en muchas luchas sociales. Y allá no hay una discriminación. Sigue siendo duro para el independiente hacer arte en cualquier parte del mundo. Álvaro, ahora en el puesto de subsecretario, ¿has sentido más piedra, más ataque? Porque Más por, presión, porque por ahí leí un trino, lo comento porque lo hiciste público, ¿cierto? De que se veía la piedra que tiraban y que si las redes, algo así mencionabas, me imagino que fue en un momento en que... Pero a veces yo hago mis comentarios en Facebook de siempre, no solo por mí, sino por colegas o por situaciones que están pasando. Yo, la verdad, no sé que el sector, y además que es la tarea, y yo se lo digo a mis colegas, no dejen de hacerlo, no porque yo esté ahí, hay que bajarse de la crítica y de la presión. Eso incluso a uno, como estando aquí, le pone alertas y le ayuda a construir. Obviamente hay cosas que son que no se van a poder hacer, hay temas que incluso van por encima del fuero de un subsecretario, ¿cierto? Ahora, si hay una tarea y una cosa clara, hay unas metas y unos objetivos que tienen un tiempo de cumplirse y que son las que, si yo incluso siento que no se están cumpliendo, que es hacer que la ciudad realmente sea más visible y que pueda mejorar su relación social y económica dentro del sector de la cultura y haya más oportunidades, yo mismo iré no cumplir la tarea, porque el objetivo es que realmente nos veamos reflejados y valorados en una ciudad. Sí, o sea, se está haciendo lo que se puede. Mejor dicho, yo le entendí a usted con lo que dijo, que por el lado suyo no hay roscas, que la idea es que abarque todo el sector y que todos tengan la oportunidad, pues, de estar. Y yo creo que cultura en general no ha sido de roscas con el sector. Hay unas maneras que se instauraron en ciertos momentos que se siguen manteniendo, pero yo creo que hoy hay que valorar primero más la construcción artística, identificar y tener datos más claros para definir a quién y cómo se entregan los recursos, porque es que no tenemos, cuando yo digo datos es, en serio, la gente dice es que aquí la gente no compra, pero de pronto uno va a analizar los datos y dice, si hay un consumo, quizás hay que valorarlo más, o aquí el Estado no nos está ayudando, y cuando uno empieza a ver las cifras y el apoyo y el tejido, sí hay, pero falta, ¿cierto? Entonces, la tarea de organizar esto es cómo dejar unos proyectos y unos planes que le permitan al Estado y a la sociedad artística dialogar más. Y una cosa que falta mucho, que lo decía, en formación, es que nadie entiende cómo es la contratación pública. Porque es así, porque no puede ser de una manera. Eso es verdad, ¿oíste? Estamos muy, pero muy, o sea, somos muy artistas, pero en esa parte sí estamos fallando. Pero también hace falta de que no sé, buscar estrategias, porque, a ver, hemos hablado mucho de la parte teatral, de las artes escénicas, ¿cierto? Es lo tuyo, sin embargo, hoy no es lo tuyo solamente, porque se abarca todo lo que es la parte artística y cultural. Están muy aporreados también los actores y artistas, no actores de artes escénicas, sino actores como culturales, que no tienen una agremiación, el cantante de a pie, el trío de a pie, el artista independiente, por llamarlo así, ¿cierto? Los agremiados están ahí, ¿cierto? Y vos hiciste parte como como presidente del Consejo Municipal de Cultura, pero hay unos que no saben ni siquiera qué es eso y no pertenecen a eso. Por eso también hay que trabajar. ¿Por qué? Porque no están metidos como en el círculo. Y esos hoy en día están afectadísimos como muchos, pero estos más también, porque estos tocaban en el restaurante, porque estos iban a la serenata, porque estos son independientes, son solos, ¿cierto? Entonces, cantidad
de casas culturales y de sedes. Festival del Porro, Fanny Pavón tuvo que entregar su sede, Recreando, que es de la Comuna 13, tuvo que entregar su sede e irse para una más pequeña, casi como bodega, para poder estar ahí porque no tenían donde meter sus cosas. En la Comuna 5, hace poco hicimos una campaña para Arte Viva, que no tenía con qué pagar la renta, que hicimos una invitación de varios artistas para que hicieran una donatón. Los artistas están haciendo bingos para poder recibir algún dinero. Ay, sí, para subsistir. sí, yo voy a hacer un bingo, me compré la tabla. Ya le dije que sí. Ay. Entonces están en esa necesidad de buscar y de subsistir. ¿Qué se está haciendo desde Secretaría de Cultura para mirar este gremio también? Como te digo, que no es el que valga la redundancia, no es el que está agremiado, no es el que está asociado, pero que también existen y Mira, que también hay que luchar por ellos. Hay un tema importante ahí, y es, y voy a un tema más de gobernanza y gobernabilidad. En la sociedad, y más en un proceso democrático, existen, digamos, diferentes estados de la participación dentro del tejido cultural. Hay unos que son absolutamente independientes, como estos que tú estás hablando. Hay otros que son absolutamente anti-estado. Hay otros que creen en la participación y empiezan trabajo. Y hay otros que viven de la relación política con el Estado. Y eso es lo que pasa en una sociedad y en cualquier gremio. Nosotros identificamos eso, obviamente eso nos rebasa en cierta medida, porque es lo que decía ahora, si había un control de este sector, y empezamos, incluso lo que hicimos con LEP fue decir, vamos a darle la oportunidad a esos artistas que nunca se han acercado a nosotros. Por ejemplo, becas corregimentales, estímulos corregimentales, recursos que iban a los corregimientos, músicos populares, circo en 3 líneas que nunca habían salido, cantautores, autores editores. Son temas que empiezan a aparecer en medio de la pandemia para empezar a darle un poquito de fuerza a eso. Igual hablamos con todos los gremios en su momento, tratamos de apoyar de alguna manera. No ha sido fácil, es que cuando llega una pandemia no estamos hablando, es decir, aquí toda la sociedad, incluyendo el Estado, entra en una crisis de todo tipo. Entonces, claro, a veces es que nos llega la responsabilidad a nosotros, ¿qué están haciendo? Nosotros sí hemos venido haciendo una serie de cosas, incluso pensando cómo inyectar más recursos al sector, cómo apoyar para que incluso el sector pueda tener esos recursos, y en ese sentido tener como más claridad del sector también. Por ejemplo, nos sirvieron los datos que decía ahora para que artistas de estos que se inscribieron en una convocatoria, pues Medellín fuera la ciudad que le entregara recursos de impuestos de telefonía, de IVA celular a los artistas. Más de 2024 artistas, que es donde están esos, no, porque ahí no estaban los asociados ni los agremiados, tenían la condición de tener vulnerabilidad y de tener eso. Medellín ha trabajado muy fuerte en lo de BEPS y eso sigue. Entonces, obvio que falta y que de todos modos en un ecosistema como este pues se va ampliando y creciendo las necesidades. Hoy las necesidades son muchísimas. Es más, hoy estamos hablando de necesidades de una transformación digital muchísimo más fuerte y no estamos preparados. Sí, porque da tristeza, ¿verdad? Da tristeza, por ejemplo, mire, otro que se me pasaba que es institucional, una institución pues de tradición aquí en Antioquia y en Colombia, que es el Trío América. El Trío América iba a tener que cerrar su sede después de 50, 60, yo no sé cuántos años tiene el Trío América. Y personas particulares fueron quienes tuvieron que decir, no cierren, vean, nosotros les pagamos a la señora de la renta que nosotros les pagamos esto.
para eso, poder... eso es lo que debe hacer una sociedad. No decir Estado resuelva el problema, es todo resolvemos el Pero, problema. pero va de la mano, Pero porque el nosotros, Estado... por ejemplo, en ese caso, Tribamérica ha sido uno de los proyectos que hemos venido acompañando. Sí, yo vi que ya han salido... En varias cosas. Y así en general, hoy tenemos más de 550 proyectos de artistas que ya recibieron recursos este año. Y ahí va un número. Estoy hablando de proyectos. Más o menos 1.650 artistas solamente en la convocatoria, más 2.200 por el lado del impuesto de telefonía móvil celular, más lo que se ha podido hacer frente a acompañarlos a cumplir, por ejemplo, temas de Medellín Me Cuida para que puedan recibir recursos desde un mercado hasta esto. Digamos que hemos hecho la tarea, que nos quedamos cortos en la dimensión de artistas que tenemos, y también hubo una decisión muy importante. Yo no me voy a cansar de insistirle a la ciudad, miren, no piensen qué se está haciendo aquí. Sí, en este momento sí es importante comparar qué ha hecho el resto del país con los artistas en cada ciudad, qué ha hecho el mundo en el momento que llegó la pandemia con los artistas. Hubo una decisión muy clara desde las secretarias de nosotros: no vamos a parar nada. Lo de PP ha sido una lucha con las comunidades. Eso era lo que te iba a preguntar. Una lucha con las comunidades para que no afecten el presupuesto de cultura, que entiendan que hay que hacerlo y que son los artistas de la cultura. Hay artistas que esperan todo un año para poder estar en PP. Estos artistas independientes, lo digo con conocimiento de causa, porque yo estuve en el territorio trabajando con los artistas, ¿cierto? Y con los artistas de a pie, con los artistas del común, no los artistas agremiados. Pero esos artistas, el señor que trabaja en una empresa y es cantante, está esperando mostrarse, montarse en una tarima en su barrio, en su comuna, o que los lleven a otra comuna, fuera de la experiencia que es tener ahí. Nosotros hemos tenido aquí artistas que estuvieron en altavoz hace poco también, con ustedes, como Phil Rocker, Felipe Osa. Felipe Osa, la primera vez que se montó en una tarima fue de presupuesto participativo aquí en la Comuna 12, donde él probó primera vez montar una tarima con público, ¿cierto? O sea, son cosas que se tienen que fomentar, que no se pueden acabar. Desde Secretaría de Cultura tiene que trabajarse mucho eso, porque estos artistas están esperando presupuesto participativo. Y en ese trabajo estamos. Incluso yo me he reunido con cuantos ediles hemos hecho, hemos tratado de pelearnos el presupuesto de cultura en PP, acompañados del equipo de movilización de presupuesto participativo. Y eso no va a parar. Es más, hoy hay un cambio estructural en todos los temas. Becas y estímulos cambia de estructura. No va a ser solamente entregar recursos, sino cómo creamos un ecosistema de conexión con la ciudadanía para que conozcan más cómo presentarse, mejorar los procesos. Hay que mirar cómo vamos a aumentar y a cualificar más los proyectos también. Viene la línea de economía creativa, que va a tener un recurso importante para cualificar los procesos y también insertar y integrar los recursos, no solamente eso. Y con PP vamos a tener incluso un cambio, es decir, hay unos cambios de miradas y de objetivos, y vamos a apostarle a que la ciudad en general entienda que PP es la semilla del tejido artístico y cultural. Este año hay audiciones de planeación local y presupuesto participativo para los artistas. Este año va a haber agenda, va a haber formación, vienen los temas de patrimonio, hay becas y estímulos, estamos en toda esa... Pero audiciones no hay este año. Es que el problema de las audiciones es que las audiciones hoy las tenemos muy reguladas por la pandemia. Entonces seguramente cuando teníamos que sacar a convenio los pliegos, dijimos cómo vamos a hacer audiciones. Entonces vamos a recibir los materiales de manera virtual, de manera digital. Así se hizo altavoz. Así se hizo altavoz y después se llegó al evento. Sí, el año anterior también se hizo de forma virtual, o se hizo mucho de forma virtual
la inscripción esa. O sea, que vendría a ser para año entrante. O sea, me imagino que van con la misma base de datos que traían del año pasado Sí, para... y este para... año va a haber, en varias comunas va a haber agenda cultural en las comunas que la priorizaron. Bueno, mi querido Alvarito, contanos, de las anteriores secretarías, ¿cómo es? Secretarías, sí. De las anteriores secretarías, administraciones de cultura a esta, ¿cuál ha sido esa diferencia? Porque la gente se está quejando bastante. Que nos tocó una pandemia. Ah, No, se pero están pequeña diferencia. se están Pero quejando no desde la solo tos eso, y del ahora, tapabocas. hay una ansiedad entendible en este momento por la pandemia, es decir, es que una cosa es cuando vos tenés un tejido normal, como vos lo decías. Miren, a la Secretaría de Cultura nunca se habían acercado los mariachis, y a nosotros nos tocó recibir la agremiación de mariachis. No se habían acercado los músicos populares, pero que ya vendían, es decir, que tenían recursos porque vendían cumpleaños, tocaban en bares, no sé qué. Eso nos ha tocado incluso recibirlo y decir, es que esto existía y aquí ni siquiera estaba registrado. Entonces, uno de los grandes cambios que viene es pensar en la gestión del conocimiento. Digamos, esta Secretaría de Cultura tiene una mirada del Plan de Desarrollo de Futuro que se enfoca en la gestión del conocimiento de los territorios para que logremos una cualificación que ponga a Medellín cada vez más internacional. El objetivo no es el mundo en Medellín, sino Medellín en el mundo. Y Medellín en el mundo implica valorar mucho el tejido cultural. Y un tema que es las oportunidades, eso lo hemos escuchado mucho en lo político, pero oportunidades es no solamente entregar recursos, sino acompañar esas oportunidades a muchos procesos. Por eso hemos sacado proyectos donde lo que decimos es cuente usted cómo el recurso público le ha ayudado a crecer. Eso que tú decías, arrancamos en PP, hoy vamos a eliminatorias de altavoz y quizás estemos en el internacional y en un año estemos viajando por el mundo. Bueno, ¿y vos por qué crees, así como una pregunta más para vos por qué crees que la gente se está quejando entonces? Porque es natural que la gente se queje, primero. Segundo, porque hoy hay más necesidades que hace un año o 2 años, necesidades reales, básicas, de alimentación, de trabajo. Que tú decías, mucha gente incluso hacía procesos artísticos y culturales, pero trabajaba en un supermercado todo el día. Y eso le daba, pero perdió su trabajo en supermercado y no puede incluso ni siquiera ir a tocar en los cumpleaños que tocaba normalmente. Entonces eso nos rebasa, es decir, estamos hablando de un tema que sobrepasa cualquier dimensión de lo que habíamos visto y vivido hasta ahora. Incluso, ¿qué nos da de valor esto? Conocernos más, tratar de construir más, y tenemos que tomar cambios serios para que el sector sea mucho más estable. Álvaro, bueno, el director nos dijo que era la última pregunta, pero yo no quisiera que nos respondiera. Es que son muchas cosas. Fue defensor del televidente de Teleantioquia también. Sí. Una cantidad de cosas. Pero... vos eras el que hacía no era el boletín del consumidor. No. La papa subió, el guineo bajó. Ese no era, era el defensor del televidente de Teleantioquia. Pero, venga, se va a seguir en esta administración apoyando la pensión de los artistas. Claro, es que los BEP son muy importantes. Incluso tenemos una lista de artistas que no han podido recibir su pensión porque son muchos. Nosotros hoy tenemos una base de datos donde se les está entregando la pensión vitalicia a 72 artistas. Ahora entra un recurso, estamos ya trabajando para hacer la entrega de ese nuevo recurso a estos artistas, y ese recaudo de la estampilla Procultura pues tiene un porcentaje ahí. Nosotros teníamos 10 años de acumulación, lo que nos permitió el año pasado aumentar el recurso y sacar esa convocatoria como un piloto a nivel nacional y ser una de las primeras ciudades que entregó esos recursos en Colombia. Hoy lo que hacemos es mantener ese recurso, ya el que ganó por derecho propio ese recurso, eso es vitalicio, y ahora vienen y vamos a ir, digamos, pagando paulatinamente a los que están inscritos. Pero tienen una meta para este año de decir qué cantidad eso depende del recaudo, entonces no hay una meta específica de número de personas. Como puede que lleguen 200 millones, puede que lleguen 1000.
Entonces, en ese sentido, lo que sí tenemos es una base de datos ya muy clara que se ha venido y hay una gente en espera. En espera, perfecto. Álvaro, muchas gracias. Son tantas cosas que nos quedan porque esto es un programa artístico y cultural y aquí vienen todos los artistas y como han visto que nosotros estamos ligados y hemos estado ligados en tiempo atrás con la Secretaría de Cultura, son muchas las preguntas. Se nos quedan muchas, de pronto otra invitación Después para vuelvo. Sí, para que Miguel, sigamos ¿será que sí hablando. vuelve? Yo que le iba a Vuelvo preguntar que sin cómo- tapabocas seguramente la Ya próxima. después para sí, la sí. próxima. Bueno, diles Javier, algo a los está artistas que están ávidos de trabajar, están ávidos de ayuda. ¿Qué le podemos decir a ellos No, para despedir el programa? decirles que aquí estamos, que tienen claridad de que siempre estamos presentes para responder cualquier inquietud, para tratar de buscar soluciones a muchos problemas, que va a seguir las agendas. Vamos a tener una Navidad también este año distinta porque vamos a tener que tener muchos procesos juntos ahí, pero vamos para adelante y entender que en medio de esta pandemia pues lo único que nos va a quedar es la solidaridad y también la paciencia, porque es una cosa que nos tocó aprender. Mucha paciencia. Bueno, señor. Angelita, qué tristeza, se acabó. Sí. Bueno, tantas cosas por hablar con el subsecretario de Cultura. Escuchamos a Álvaro Narváez y escuchamos al subsecretario. Se quedan muchas, en otra próxima vamos a seguir de pronto indagando más y conociendo más. A ustedes los esperamos en el próximo programa de Pasearte Cultural, el programa donde tú también estarás. Mi Dios les pague, no se les olvide compartir y meterse a la página de Facebook Pasearte Cultural. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.